Desde la mágica fauna y los peculiares fenómenos naturales hasta las zonas donde se practica la brujería en las olas, Canadá presume de una enorme cantidad de maravillosas rarezas, y cada una es más rara que la anterior. Imagina esto, estás paseando por una calle canadiense sin hacer nada, cuando de repente, ¡ay!, un desconocido te pisa el pie sin querer. Naturalmente se disculpan de inmediato, pero espera, según la etiqueta cultural canadiense, tú también deberías disculparte. Los canadienses son famosos por su educación, y nada lo refleja mejor que su característico "lo siento". En Canadá, las disculpas son casi constantes y esperadas, incluso por las infracciones más pequeñas e insignificantes. Sorry. Desde expresar una queja menor hasta pedir un pequeño favor, incluso cuando es responsabilidad de alguien ayudar a quien se disculpa. Probablemente estés familiarizado con el famoso perdón canadiense, pero lo que quizás no sepas es que en la tierra del arce, la palabra se usa con tanta frecuencia que el gobierno tuvo que emprender acciones legales. Verás, en la mayoría de los lugares del mundo, las disculpas se consideran una admisión de culpa o responsabilidad, pero en Canadá disculparse no es tan simple. Si bien los estudios muestran que el estadounidense promedio se disculpa solo unas pocas veces al día, se cree que el canadiense típico pide disculpas más de 9 veces al día. Muchos canadienses describen su constante disculpa como un reconocimiento de que algo ocurrió, como chocar con alguien. No se trata de culpar, sino de mostrar respeto y reconocer la existencia de la otra persona. Ignorarla o no decir nada parecería mala educación, así que decir "lo siento" o "estás bien" en Canadá cuenta como lo mismo. Así que en 2006, la provincia de Columbia Británica introdujo una ley conocida como la Ley de Disculpas. La ley establece la distinción de que en el contexto legal, una disculpa es simplemente una muestra de condolencia y no una admisión de culpa en un altercado. La ley garantiza que estas frecuentes disculpas no se malinterpreten como admisiones de responsabilidad en situaciones legales, lo que permite a los canadienses mantener su norma cultural de disculparse sin temor a que sus palabras se utilicen en su contra en los tribunales. Hoy en día, casi todas las provincias canadienses tienen sus propias versiones de la ley. Si bien existen leyes vagamente similares en países como Estados Unidos y Australia, es evidente que para los canadienses esta protección legal es especialmente esencial. Pero no solo los canadienses se disculpan en grandes cantidades, sus servicios de transporte también están en una situación lamentable. Aunque a primera vista parezca que este autobús se disculpa por su participación en este accidente de tráfico, el texto forma parte del mensaje de Winnipeg, transporte fuera de servicio para autobuses. Aún así, en comparación con otros países como el Reino Unido, los autobuses canadienses parecen ser de los únicos que recuerdan sus buenos modales. Desde los autobuses TransLink en Vancouver hasta la Comisión de Tránsito de Toronto, parece que la disculpa típicamente canadiense seguirá su curso. Lo siento, mejor dicho, no lo siento. Cuando no están ocupados siendo educados, a los canadienses aparentemente les encanta construir algunas de las atracciones más extrañas del mundo, como en Drumheller, Alberta, hogar del dinosaurio más grande del mundo. Este imponente tiranosaurio rex de fibra de vidrio y acero alcanza la cantidad de 26 metros de altura, aproximadamente 4 veces el tamaño de un T-Rex real. De hecho, puedes subirte a su interior y mirar por su boca, algo que probablemente no podrías hacer con un T-Rex real. Mientras tanto, en St. Paul, Alberta, encontrarás la primera plataforma de aterrizaje para ovnis del mundo. Construida en 1967 como símbolo de paz y unidad cósmica, este peculiar monumento se inauguró para recibir a todos los visitantes extraterrestres con los brazos abiertos, ofreciéndoles un lugar donde aterrizar, llevando la amabilidad canadiense a otro nivel. Pero podría decirse que las atracciones más curiosas de Canadá son en realidad totalmente naturales. Por ejemplo, el lago Spotted en la Columbia Británica, que se transforma en verano al evaporarse el agua, revelando cientos de piscinas de colores. La mezcla y concentración únicas de minerales de cada piscina le dan un tono distintivo, creando una vista inigualable en la Tierra. También están las colinas humeantes, en los territorios del noroeste de Canadá. Aquí, capas y capas de esquisto bituminoso subterráneo se encienden de forma natural y llevan siglos ardiendo. Y el suelo rico en azufre da lugar a extraños depósitos rojos, envueltos en humo. Así que ya sea que busques emociones naturales o curiosidades creadas por el hombre, Canadá lo tiene todo. No es ningún secreto que muchas cadenas de comida rápida de todo el mundo suelen adaptar sus menús para satisfacer los gustos locales, y Canadá no es la excepción.
En los arcos dorados del McDonald's canadiense puedes pedir un McPoutine, es decir, la exquisitez canadiense por excelencia, papas fritas y cuajada de queso con salsa, así como una variante de pollo búfalo en las sucursales de Quebec. Eso sí que me hace desear ser canadiense. El menú de McCanada incluye una gran variedad de productos exclusivos del país, como el sándwich McMini, la McLobster y la McPizza. Sin embargo, quizás su oferta más curiosa sea la vegetariana. En 2020, McDonald's Canadá anunció que probaría una nueva hamburguesa vegetariana en todas sus sucursales, llamada LVT, lechuga vegetal y tomate. Si bien las hamburguesas vegetales de McDonald's han sido un éxito en otras partes del mundo como Texas y California, en Canadá no fue así y fueron retiradas del menú después de solo 6 meses. Debido al fracaso de la LVT, algunos restaurantes McDonald's canadienses han ideado su propia solución para la falta de opciones para los clientes vegetarianos. Lo llaman el Big Mac sin carne. Sí, no estás viendo mal. Es una hamburguesa Big Mac, pero en lugar de una hamburguesa de carne no hay nada. Así que la rebanada central de pan de una Big Mac se convierte en la carne. ¡Qué vergonzoso! Sorprendentemente, este pan se puede ver a menudo en los autoservicios de todo el país. Bueno, vegetarianos, espero que les gusten las hamburguesas de pan. El Parque Nacional Banff en Alberta es famoso por sus impresionantes paisajes, picos imponentes y el icónico lago Moraine. Pero hay una maravilla menos conocida que ocurre en este lago alpino cada primavera. Echa un vistazo. El hielo vela es un fenómeno fascinante que se observa en los lagos alpinos de Banff durante su descongelación primaveral. Su formación comienza cuando el lago se congela mediante un proceso llamado superenfriamiento, que permite la formación de grandes cristales de hielo. Luego, cuando el sol primaveral empieza a calentar el hielo, este empieza a descomponerse al quedar agua atrapada entre los cristales. A medida que el hielo se derrite en los bordes de estos cristales, la gruesa capa de hielo se rompe en columnas individuales. De ahí su nombre, hielo vela. Aunque visualmente cautivador, el hielo vela es inestable y peligroso para caminar. Sin embargo, romperlo suavemente, lejos de la seguridad de un bote o de la orilla, puede ser curiosamente satisfactorio. Y para una máxima satisfacción, incluso se puede remar a través de este extraño fenómeno helado. ¿Alguien más quiere un granizado ahora? Si bien el hielo vela del paraíso invernal de Banff es un espectáculo natural, existe otra maravilla helada en Canadá, que combina a la perfección la magia de la madre naturaleza con la ingeniería humana. Cuando la isla del Príncipe Eduardo se unió a la Confederación Canadiense en 1873, el gobierno canadiense prometió conectarla con el continente. Inicialmente esto se hizo mediante barcos de hielo y posteriormente transbordadores que transportaban correo y pasajeros a través del estrecho de Northumberland hasta 1997, cuando se inauguró el Puente de la Confederación. Con una extensión de 12 kilómetros, no solo es el puente más largo de Canadá, sino también el más largo del mundo sobre aguas cubiertas de hielo. Pero su característica más fascinante, su capacidad para resistir las duras heladas invernales del estrecho. Los 62 pilares del puente están ingeniosamente diseñados con bases cónicas para absorber los témpanos de hielo que se aproximan. A medida que el hielo se desplaza hacia el puente, la forma cónica empuja los témpanos hacia arriba, cuya presión hace que se agrieten en una serie de trozos rectangulares. Este proceso, conocido como deflexión del hielo, evita que grandes masas de hielo se acumulen y amenacen la estructura. En cambio, los pilares del puente cortan el hielo, permitiendo que las mareas y las corrientes los arrastren de forma segura. Es una solución brillante que mantiene el puente y la conexión con la isla del Príncipe Eduardo seguros, sin importar cuán frías sean las condiciones. Supongo que se podría decir que incluso los puentes canadienses saben cómo mantenerse fríos bajo presión. Esa capacidad, por supuesto, se extiende a los ciudadanos canadienses, cuya destreza para lidiar con el hielo es tan típicamente canadiense como la de Tim Horton. Ambas, por cierto, se ven reflejadas en el increíble video que están a punto de ver. Morning, Hayden. Oh, morning, Joe. Coffee for you. Oh, thanks. What a neighbor you are. Oh, we got the fireplace. Fire going. You want to come in? Yeah, I'll come in. Oh.
I love what you've done with the place. Una de las criaturas más reconocibles del país, el poderoso alce, puede ser un avistamiento regular para muchos canadienses. Sin embargo, hay algunos momentos de alces en línea que están lejos de ser regulares. Mira esto. Apuesto a que no has visto eso antes. Este video de sacudida de cabeza fue capturado por el fanático de la vida silvestre canadiense Derek Bourgogne, quien presenció el raro momento en que un alce perdió ambas astas exactamente al mismo tiempo. Como especie de ciervo, los alces machos pierden y vuelven a crecer sus astas durante todo el año, como parte de su ciclo de vida anual. Para los alces, las astas juegan un papel clave en atraer a las hembras que tienden a preferir a los machos con astas más grandes. Supongo que sabes lo que dicen sobre las astas grandes, ¿verdad? De todos modos, hasta donde saben los científicos, la muda de astas no les causa dolor, principalmente debido a la falta de nervios y vasos sanguíneos en las astas completamente desarrolladas. Muchos alces intentan acelerar el proceso frotando sus astas contra los troncos de los árboles, o en este caso, golpeando un poco la cabeza. ¡Vamos, alce! Mientras tanto, en Alberta, los alces no solo mudan sus astas, sino que lavan autos. Este video fue grabado cuando mamá y bebé alce se pusieron manos a la obra lamiendo este auto en su camino a través del Parque Nacional Jasper, mientras papá alce montaba guardia. Si bien todos sabemos que Canadá alberga algunos de los animales más amigables del planeta, es difícil creer que estos alces limpian el auto de un desconocido sin motivo aparente. Bueno, como era de esperar, este antojo carnal tiene una explicación. Al parecer, los alces están obsesionados con la sal, ya que la necesitan para sus funciones corporales esenciales. El problema es que su dieta natural, compuesta por hojas, ramas y corteza, es baja en sodio, lo que los lleva a buscar otras fuentes de sal, como piedras minerales para lamer como suplemento nutricional. Sin embargo, en invierno, cuando se salan las carreteras, para evitar la congelación, los alces han descubierto que pueden acceder fácilmente a la sal de las ruedas, las puertas y los parachoques de los autos. Esto ha provocado situaciones potencialmente peligrosas, ya que cada vez más alces se acercan a los vehículos, incluso en medio del tráfico para lamer los residuos salados. El problema se generalizó tanto que las autoridades canadienses tuvieron que instalar señales en zonas donde es común encontrar alces, instruyendo a los conductores a no dejar que los alces laman sus autos y a alejarse si se acerca a uno. La humilde hoja de arce y su árbol han sido un símbolo icónico de Canadá desde el siglo XIX, valorados por su dulce savia. Entre los usos más apreciados de esta savia se encuentra la creación del caramelo de arce, un dulce tradicional y único en Canadá, a menudo conocido como azúcar sobre nieve. Los orígenes del caramelo de arce se remontan a los pueblos indígenas de Norteamérica, quienes fueron los primeros en recolectar la savia de los arces y transformarla en jarabe. Posteriormente, los colonos franceses adoptaron esta técnica, convirtiéndola en una tradición cultural que perdura hasta nuestros días. En el pasado, el caramelo de arce era un elemento central de las fiestas de Sugar Enough, reuniones festivas celebradas a principios de la primavera, cuando la savia comenzaba a fluir. La elaboración del caramelo de arce era un momento culminante de estos eventos, ya que la nieve servía como refrigerante natural para convertir el jarabe en caramelo. Primero, el jarabe de arce se calienta para reducirlo y espesarlo. Luego se vierte sobre nieve fresca, donde se enfría y espesa rápidamente. Una vez endurecido, se enrolla en un palito de helado para una experiencia deliciosamente masticable, dulce por su nombre y su naturaleza. Si todo esto del jarabe de arce te ha activado las papilas gustativas, esto es solo el comienzo. En Canadá, los amantes de los refrescos o gaseosas, como dice la jerga canadiense, pueden conseguir botellas de Coca-Cola en Quebec Maple, infusionada con jarabe directamente de la Belle Province. Pero no solo se ofrece Coca-Cola con sabor a arce. Si bien es originaria de Japón, incluso puedes encontrar Coca-Cola transparente en TNT, la cadena de supermercados asiáticos más grande de Canadá. ¿Pero sabes qué hace que una Coca-Cola sea verdaderamente canadiense? Coca-Cola transparente de arce. Así que, si alguien del departamento de sabores de Coca-Cola está viendo esto, sí, por favor y gracias. Si se te antoja un toque más sabroso a la dulzura del arce, Canadá también tiene el remedio perfecto.
Si bien su sabor favorito de papa frita probablemente sea algo como sal y vinagre, barbacoa o crema agria y cebolla, algunas personas en Canadá prefieren algo con un código un poco más patriótico. En 2013, Lay's Canadá lanzó un nuevo sabor llamado Maple Mousse después de que saliera como ganador del concurso Duos of Flavor de la marca de papas fritas. El sabor fue creado por el nativo de Terranova Tyler LaFrance, quien ganó un gran premio de $50,000 canadienses después de que los canadienses votaran por su idea. El sabor se inspiró en la extraña pero innegablemente canadiense combinación de arce y carne de alce, y las papas fritas se describen como poseedoras de un sabor ahumado con un toque de dulzura. Lamentablemente, las papas fritas de alce y arce se descontinuaron a principios de 2014, debido a la falta de ventas. Sin embargo, hay muchos otros sabores únicos de papas fritas canadienses que aún están disponibles en todo el país. Una de las opciones de papas fritas más populares en Canadá es la de ketchup, que también se vende en Estados Unidos pero no es tan popular. Y para quienes tienen dificultades para decidir qué sabor prefieren, también están las papas fritas Ruffles All Dressed, una combinación de ketchup, barbacoa, crema agria y cebolla, y sal y vinagre, todo en un bocado crujiente. ¿Cuál de estas delicias canadienses te hace salivar? ¿Has probado alguna? Compártemela en los comentarios. Si bien el jarabe de arce es una piedra angular de la cultura canadiense, también está en el corazón de uno de los crímenes más notorios del país. El contador Michel Gouvreau llegó a un almacén propiedad de la Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec en el pequeño pueblo de Saint-Louis de Blandford, para hacer un inventario de los barriles de jarabe de las instalaciones. Esperando que cada barril pesara más de 270 kilos, Michel se sorprendió al descubrir que muchos no contenían jarabe, sino agua pura. Resultó que durante 10 meses el contenido de más de 9.500 barriles de jarabe de arce, con un valor de $18 millones canadienses, había sido robado en un crimen conocido como el Gran Robo del Jarabe de Arce canadiense. La investigación posterior incluyó casi 300 entrevistas e incluso análisis forenses de los recipientes para el jarabe y las carretillas elevadoras recuperados en el lugar de los hechos. Más tarde se reveló que los ladrones habían alquilado un almacén y durante un año extrajeron el jarabe discretamente en ausencia del personal de seguridad. Aunque la policía logró recuperar aproximadamente 2/3 del jarabe robado, parecía que el resto ya había desaparecido en el submundo del crimen, donde había sido reenvasado y vendido. Finalmente, la policía arrestó a 26 personas en relación con el robo. Su cabecilla, Richard Valliere, fue declarado culpable de robo, fraude y tráfico de bienes robados por el Tribunal Superior de Quebec y condenado a 8 años de prisión. También recibió una multa cuantiosa de $9.4 millones canadienses. Al final, esta aventura desastrosa dejó un sabor amargo en la boca de sus autores. Estados Unidos tiene fútbol, Europa tiene fútbol americano, pero Canadá, hockey sobre hielo. Incluso los conejillos de indias de allí no se resisten a dar una vuelta en el hielo. Y como si ver a mascotas y jugadores por igual correr por el hielo no fuera lo suficientemente entretenido, es aún más entretenido cuando las cosas salen mal. En octubre de 2014, Mark Donnelly cantó con seguridad "O Canada" durante un partido de hockey en el South Okanagan Event Center en Penticton, Columbia Británica. Pero a mitad de la actuación, el señor O Canada pasó por alto un detalle clave: la alfombra roja extendida sobre el hielo. Apenas unas líneas después, Donnelly cayó de cara espectacularmente y luego se puso de pie, evitando por poco una segunda caída mientras el público observaba sorprendido y con mucha gracia. Y así Mark Donnelly demostró que incluso los profesionales pueden lograr una nota plana, literalmente. Mucho respeto por recuperarse. Entras a un supermercado en Ontario, esperando encontrar tu habitual envase de leche en cartón o jarra, pero en cambio te encuentras con extrañas bolsas de plástico llenas de lácteos líquidos sueltos. Bienvenido al mundo de la leche envasada, un fenómeno que, según algunos, es tan canadiense como el jarabe de arce y el hockey. La leche envasada es una de las peculiaridades de la vida canadiense que deja a los forasteros sorprendidos. Entonces, ¿por qué las bolsas? Bueno, todo comenzó a finales de la década de 1960, cuando Canadá estaba en transición del sistema de medición imperial al métrico. Pero esto planteó un problema para los fabricantes. Redimensionar los envases de cartón o jarras requería cambios significativos en las líneas de producción, lo que lo convertía en un proceso complejo y costoso.
Se cuenta que DuPont, una empresa canadiense de alimentos y envases, fue la primera en presentar estas delgadas bolsas de plástico que se podían usar para almacenar y vender leche en 1967. Conocidas también como bolsas de plástico, estas bolsas de leche se preferían a los cartones o botellas, porque los fabricantes podían ajustar fácilmente la longitud de los puntos de sellado de plástico sin necesidad de diseñar nuevos moldes ni plantillas. Poco a poco la industria láctea canadiense comenzó a adoptar ampliamente estas innovadoras bolsas de plástico, y la tendencia se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque principalmente en zonas de Canadá como Ontario, Quebec y las provincias marítimas. Pero la leche en bolsas no solo se trata de eficiencia, sino también de frescura y reducción del desperdicio de alimentos. La mayoría de las bolsas vienen en juegos de 3, y cuando se va a usar una se coloca en una jarra, se corta una esquina y se vierte. Como las bolsas son más pequeñas, solo se abre lo que se necesita, manteniendo el resto sellado y fresco. Las bolsas de leche se pueden encontrar en otros países, como Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Hungría y China, pero las de Canadá fueron las primeras, así que, aunque el resto del mundo se ría de estas ubres de plástico, en realidad es una solución de embalaje ingeniosa y lógica. Bueno, al menos si eres canadiense. Los canadienses son conocidos por su cortesía y su respeto a la ley. Sin embargo, parece que las autoridades se han aprovechado de esto, manteniendo algunas leyes bastante inusuales. Una de las leyes más extrañas del Código Penal de Canadá ilegalizó fingir practicar brujería. La ley se introdujo en la década de 1950 y en octubre de 2018 una psíquica de Toronto llamada Samantha Stevenson fue arrestada por convencer a un hombre de que vender su casa y darle las ganancias era la única manera de librarse de los espíritus malignos. Esto se consideró un acto de fraude falso y explotación de una persona vulnerable. Pero curiosamente, practicar la brujería legítima como parte de la religión wicana o como práctica ocultista es completamente legal e incluso se celebra en ciertas zonas. Por ejemplo, las brujas del agua del lago Wood, en Columbia Británica, se reúnen cada octubre para celebrar la temporada espeluznante practicando paddleboarding por el lago en un evento anual. A pesar de algunos casos contra brujas fraudulentas, la ley canadiense que prohíbe la brujería falsa se considera obsoleta o redundante debido a las nuevas formas legales. En diciembre de 2018, el gobierno canadiense anuló varias de estas leyes zombie. Junto con una ley de brujería, también se eliminaron otras disposiciones obsoletas, como la prohibición de los duelos y la prohibición de publicar cómics que representen crímenes. Así pues, si bien la brujería puede ser legal en Canadá, las leyes perjudiciales ciertamente no son inmunes a una desaparición a la antigua. ¡Abra Canadá! Si bien muchas leyes zombies en Canadá están muertas y enterradas, aún existen algunos estatutos extraños. Por ejemplo, en Alberta es ilegal pintar escaleras de madera, ya que la pintura podría ocultar fracturas, convirtiendo una subida en un accidente peligroso. Pero Alberta no es el único lugar con leyes desconcertantes relacionadas con la pintura. En Canadá, un suburbio de Ottawa, corre el rumor de que los residentes tienen prohibido pintar las puertas de sus garajes de morado. Aunque esto se popularizó en internet, parece ser un malentendido. El mito podría provenir de una ordenanza de 1973 en la zona que exigía a los propietarios mantener una apariencia vagamente uniforme, incluyendo los colores. Sin embargo, no hay constancia de la aplicación de esta ordenanza. Así que en realidad, los residentes de Canadá pueden pintar sus puertas del garaje del color que quieran, siempre y cuando no destaquen demasiado en comparación con las casas de sus vecinos. Canadá alberga más de 1 millón de alces, y aunque ya hemos visto que algunos pueden exhibir comportamientos bastante peculiares, se cree que algunos son completamente mágicos. Mira esto. Oh my God! Wow! Esta criatura etérea fue vista cruzando una carretera remota en el centro de Alberta. Avistamientos como este se consideran señal de buena suerte en Canadá, particularmente entre la cultura indígena Cree. En la cultura Cree, los animales suelen ser vistos como mensajeros del reino espiritual, y los alces blancos como este son conocidos como alces espíritu. Pero más allá de su significado espiritual, ¿qué dice la ciencia sobre estos raros alces de aspecto fantasmal? Muchos atribuyen su llamativa apariencia al albinismo, una condición en la que el cuerpo no puede producir melanina, el pigmento responsable de la coloración de la piel, el pelaje y los ojos. Sin embargo, no es tan simple. El albinismo generalmente resulta en una falta total de pigmentación, incluyendo ojos rosados. Sin embargo, las fotos de cerca tomadas por los responsables del video que acabamos de ver muestran los ojos de este alce con una pigmentación aparentemente normal. Esto ha llevado a algunos expertos a sugerir que el alce podría padecer leucismo,
una condición genética que causa pérdida parcial de pigmentación que generalmente deja los ojos intactos. Ya sea suerte, leyenda o leucismo, la naturaleza canadiense no teme destacar entre la multitud. Vancouver es una ciudad donde la naturaleza y la vida urbana se fusionan de la manera más espectacular, pero hay un punto en el horizonte que lleva ese equilibrio a un nivel completamente nuevo. Sí, me refiero al edificio con un árbol entero en la cima. Se trata de Eugenia Place, un complejo de apartamentos de 19 pisos que presume de una belleza natural desbordante, literalmente. Pero aquí está lo interesante, el árbol no es solo un truco. En realidad pretende representar el mundo natural que existía aquí mucho antes de la jungla de asfalto. En aquellos tiempos, imponentes árboles como abetos de Douglas y grandes cedros se alzaban en el paisaje urbano, y la altura del edificio, árbol incluido, refleja la altura de esos bosques ancestrales. Pero plantar un árbol de 11 metros en lo alto de un rascacielos no es poca cosa, sobre todo en una ciudad con un clima tan cambiante. Así que tras subir el árbol al tejado con una grúa, los arquitectos instalaron allí una jardinera especialmente diseñada con ganchos y cables para mantenerlo en su sitio. Es como una maceta gigante con sistemas de riego y tierra adecuados para mantener el árbol sano y feliz, sin importar el tiempo. Hoy, el árbol de Eugenia Place es más que un simple elemento arquitectónico peculiar. Es un símbolo de la identidad de la ciudad. Es decir, no todos los días se ve un árbol en lo alto de un edificio, ¿no? ¿Cuál de estas curiosidades canadienses te dejó sorprendido? ¿Conoces algún país con costumbres aún más extrañas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.